Buenos días amigos y suscriptores del canal. Hoy vamos a hacer el proceso de carga, un concepto muy fundamental y sencillo para cualquier técnico que realmente quiere aprender un poco más. Y bueno, les he hecho un pequeño diagrama donde ustedes pueden ubicar y ver cómo es el proceso de carga. Vamos a ver que para alimentar lo que es la batería, vamos a alimentarlo con el cargador. El cargador te va a dar un voltaje de 5 voltios, va a entrar a la línea VBus, va a habilitar los datos negativos, datos positivos. Obviamente para la carga rápida va a habilitar lo que es el ID, identificación, y va a habilitar lo que es tierra GND. Obviamente que un pin de carga va a tener esas 5 líneas y vamos a ver que todas esas 5 líneas van a un circuito de carga. Pero antes de ir a un circuito de carga va a ir por unos semiconductores, por unos dispositivos de montaje superficial que pueden ser resistencias, condensadores, filtros, diodos supresores. Y bueno, vamos a ver que mayormente encontramos las líneas de datos y líneas de datos del conector. Encontramos a unas resistencias. Tenemos que medir esta resistencia. Vemos que el voltaje, que es de 5 voltios, que es en la línea VBus, donde entra el voltaje positivo, no entra a los 5 voltios. Ahí va a entrar los 5 voltios, va a través de un condensador. Después de entrar a ese condensador, va a un diodo supresor o a un filtro. Como ustedes pueden comprender, en algunos modelos trabaja con esa configuración. Y de ahí va al circuito de carga. El circuito de carga va a manejar todas estas 5 líneas. Obviamente el circuito de carga es un circuito que va a manejar todo lo que tiene que ver la carga. Vamos a ver que internamente, a veces en algunos modelos, el circuito de carga está dentro del circuito PMI, o el circuito de carga maneja las líneas del audio, ¿no? Dependiendo. Pero para eso le estoy dando un concepto muy básico, que vamos a ver que todas esas líneas, que es del conector, va a este circuito de carga, va a tener líneas de comunicación con la CPU para mandar las líneas de datos. Va a mandar las líneas de identificación al sector de la memoria. Y obviamente que va a ser el recorrido, va a ser todo el proceso de carga, y donde entre estos 5 voltios, al salir del circuito de carga, va a salir un voltaje ya procesado, que va a ser 4 voltios. Y este voltaje de 4 voltios ya entra al pin positivo de la batería. Vamos a ver que acá sale el voltaje y entra al pin de la batería para alimentar lo que es la batería. Vamos a ver que el conector de la batería va a tener línea tierra y va a tener una línea de identificación. Esta línea de identificación del conector de la batería va a ir también al circuito de carga. Y obviamente, ¿para qué va a servir la línea de identificación de la batería? Esto va a servir para nosotros, su mismo nombre le dice, para identificar la batería. Porque a veces cuando a veces queremos cargar el equipo, y si esa línea no está presente, obviamente no va a cargar, no va a identificar la batería, te va a salir un signo de interrogación en tu pantalla de tu equipo móvil. Por eso esta línea es muy importante. También tenemos que tener presente que estas líneas son muy importantes de datos, son de datos positivos y negativos para la carga rápida, para poder pasar archivos a nuestro ordenador, fotos, multimedia. La línea de identificación es para el software. Un ejemplo, quieres usar un programa para flashear, desbloquear, hacer ciertos programas, debemos tener esa línea de ID para que así reconozca nuestro ordenador. Obviamente, este es el proceso del proceso de carga. Vamos a ver que siempre va a estar este diodo supresor, diodo semiconductor, que deja pasar la corriente en un solo sentido. Obviamente que este diodo se va a proteger a la hora de, un ejemplo, que este circuito, si todo este circuito suele dañarse, vamos a ver que este diodo supresor se va a sacrificar y se va a poner en corto para no dañar el circuito importante, que es el circuito de carga. Le quiero hacer saber algo muy importante en todo esto. A veces se preguntan por qué a la hora de nosotros cargar un equipo, el equipo se apaga. Obviamente que quiero hacerles presente. Vamos a ver que el circuito de carga va a trabajar con líneas, con
como las líneas boot, líneas VDT, SDA y SCL. Todas estas líneas son de comunicación, pero vamos a ver que este circuito de carga en algunos modelos, dependiendo del tipo de modelo, va a trabajar con la línea BPH o líneas del encendido. Si este circuito de carga está dañado, obviamente que va a estar en corto. Y a la hora de introducir una corriente, esta línea VDT va a reconocer que realmente el circuito de carga está recibiendo una corriente y el circuito de carga se va a poner en corto. Y al ponerse en corto va a bloquear la línea de encendido y al bloquearse la línea de encendido se va a apagar tu equipo móvil. Por eso a algunos colegas a la hora de conectar el cargador es porque se le apaga el equipo. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque una de estas líneas del circuito de carga, uno de estos semiconductores del circuito de carga está fallando. Debemos analizar, revisar todo este proceso. Es algo muy importante. También quiero hacerles saber que esta línea VDT es una línea que va a detectar el circuito de carga al recibir una corriente, una alimentación. Esta línea va a detectar a la hora de recibir los 5 voltios para poder trabajar, para poder cumplir su función. Vemos que esta línea es una línea de protección. En algunos casos está un condensador de acoplo en paralelo. Vamos a ver que este circuito de carga a veces va a manejar las líneas del bus, de la memoria, y también va a manejar lo que es el ID. Ya le dije que el ID es para reconocer, para identificar nuestro ordenador. También va a la memoria y las líneas de datos, dato negativo y dato positivo, va hacia la CPU para traspasar fotos y todo lo demás, ¿no? Fotos, multimedias. Vamos a ver que esta línea de 5 voltios va a ser regulado por estos semiconductores, por el circuito de carga, y va a sacar un voltaje regulado aproximado de 4 voltios para alimentar esta batería. Esta batería máximo soporta 3.7 voltios, 4.2 voltios. Por eso hay un voltaje aproximado de 4 voltios para alimentar esta batería. Vamos a ver que su capacidad es de 1 ampere y 700 miliamperios. Eso es algo muy importante. Y bueno, muchachones, les quise hacer saber un ejemplo a algunos colegas que hacen esto. A la hora que un ejemplo, este diodo o de repente la línea de carga está dañado, hacen un jumper del V-Bus a su entrada y a su salida. Un ejemplo que acá en este lado haya un condensador, hacen un jumper de acá a acá. Esto está muy mal porque si entra los 5 voltios acá y sale 5 voltios acá sin dar el proceso de regular, entonces al pin de la batería va a entrar 5 voltios. Obviamente podemos dañar nuestra batería, podemos dañar nuestro IC de carga. Es algo muy importante. Y bueno, muchachones, espero que realmente hayan comprendido. Tienen que saber medir estos componentes. Ya sabemos que es una resistencia, ya sabemos que es un capacitor por los vídeos que ya les he hecho. Espero que hayan comprendido el proceso de carga y es algo muy importante. Vamos a ver que todo este proceso tiene que ver mucho de la mano con el circuito de carga, porque el circuito de carga en este lado, en el sector de lo que es la carga, es el máster. Él va a manejar todas las líneas de carga para poder comunicarse con la CPU y la CPU le dé una orden. Tiene que comunicarse con la memoria para que así haya un buen proceso de comunicación entre ellos. Vamos a ver que estos circuitos no se van a comunicar. Ya recibí un voltaje. No, ellos se van a comunicar entre unos y ceros en estados lógicos. Eso ya es algo un poquito más intermedio, pero este proceso es algo muy sencillo y vemos que en algunos modelos a veces la estructura no es así. En algunos modelos es así, pero hay un circuito OVP, de protección. Este circuito OVP es muy importante. Pero eso llega en algunos modelos de gama media alta. Espero que realmente las haya comprendido. Si quiere que haga un proceso de carga nivel intermedio, lo podría hacer, pero ustedes me tienen que dejar en la caja de comentarios para así poder hacer y ordenarme para hacer el siguiente vídeo. No se olviden suscribirte, activar la campanita. No se olviden que voy a dejar la imagen en la descripción del vídeo para que usted lo pueda descargar en Mega. Y eso fue todo, muchachones. Gracias.